Bienvenidos. Hoy, nos adentraremos en las profundidades del sufismo o misticismo islámico, una tradición mística y espiritual que ha cautivado a buscadores de la verdad durante siglos. En este viaje, desvelaremos los secretos de esta misteriosa tradición y exploraremos su rica historia y filosofía. El número 99 es considerado especial en el sufismo. Se cree que representa los 99 nombres divinos de Dios. El 100º nombre se dice que es un secreto que solo Dios conoce. El sufismo es una rama del Islam que busca la unión con Dios a través del amor, la meditación y la poesía. Sus raíces se remontan al profeta Muhammad, pero a lo largo de los años se ha desarrollado en una tradición espiritual rica y diversa. Los primeros sufíes fueron individuos excepcionales que se destacaron por su devoción y búsqueda espiritual. Se centraron en la experiencia directa de lo divino y desarrollaron prácticas de meditación y recitación del nombre de Dios para alcanzar una unión más profunda. Uno de los influyentes sufíes fue Al-Hallaj, quien proclamó, Ana Alak, yo soy la verdad, para expresar su unidad con Dios. Sus enseñanzas provocaron controversia, pero dejaron una profunda impresión en la filosofía sufí y en la idea de la aniquilación del ego para encontrar la verdad. Con el tiempo, surgieron órdenes sufíes con líderes carismáticos y seguidores dedicados. Las órdenes, como los Mevlevíes y los Naqshbandíes, transmitieron las enseñanzas del sufismo a través de las generaciones. Cada orden tenía su propio enfoque y prácticas, lo que enriqueció la tradición. Mullah Nasruddin es un personaje icónico en la tradición sufí. Se le considera un tonto sabio, cuyas historias a menudo llevan una profunda sabiduría oculta. Una de sus historias favoritas es sobre buscar las llaves perdidas fuera de casa porque afuera hay más luz. Esta anécdota destaca la búsqueda de la verdad en lugares equivocados. El filósofo y científico Insina, también conocido como Avicena, dijo: la vida es como un juego de ajedrez, y no puedes jugar bien si no conoces las reglas. Esta metáfora subraya la importancia de comprender las reglas de la vida para vivir de manera sabia. Los sufíes siguen el camino de la unión con Dios a través del amor y la entrega. Con prácticas como la meditación, la danza giróvaga de los derviches y los cantos místicos que los sufíes utilizan para alcanzar un estado de éxtasis espiritual. La meditación es una parte fundamental del sufismo. Los sufíes buscan la comunión con lo divino a través de la meditación y la contemplación. Se sumergen en su interior para encontrar la presencia de Dios y la paz espiritual. Una de las prácticas más icónicas del sufismo es la danza giróvaga de los derviches. Giran en círculos como una representación de la órbita de los planetas alrededor del Sol. Esta danza busca alcanzar un estado de éxtasis místico, donde el ego se disuelve y se encuentra la unión con Dios. Los sufíes expresan su amor divino a través de cantos y poesía mística. Figuras como Rumi y Hafiz han dejado un legado de poesía que celebra el amor, la unidad y la belleza espiritual. Sus palabras continúan inspirando a personas de todo el mundo. El sufismo a menudo habla de la importancia del conocimiento interior. Una frase curiosa dice: aquel que conoce a Dios, no habla. Aquel que habla, no conoce a Dios. Esta nos recuerda la importancia de la experiencia personal y el silencio en la búsqueda espiritual. Uno de los aspectos más conocidos del sufismo es la poesía de Jalaluddin Rumi. Sus versos sobre el amor divino, la unidad y la belleza espiritual han tocado los corazones de innumerables personas en todo el mundo. Sus obras se consideran tesoros de la literatura universal. ¿Sabías que el sufismo ha influido en la música de muchas culturas? Artistas de renombre como Sting, Cat Stevens y Nusrat Fateh Ali Khan han explorado temas y sonidos sufíes en su música. La música sufí es una expresión conmovedora de la espiritualidad. Las canciones y los cantos místicos trascienden las barreras lingüísticas y culturales, transmitiendo un mensaje de amor y devoción. La música sufí ha influido en la música de muchas culturas. El sufismo también ha dejado su huella en la arquitectura islámica y el arte. Las mezquitas y los edificios religiosos sufíes a menudo presentan intrincados diseños y decoraciones que reflejan la belleza espiritual. El arte islámico, en gran medida, ha sido influenciado por las enseñanzas del sufismo. ¿Cuáles son los secretos del sufismo? Los maestros sufíes transmiten su sabiduría de generación en generación. La transmisión de conocimiento es a menudo oral. Los maestros sufíes comparten sus enseñanzas directamente con sus discípulos.
Esta tradición oral permite una relación personal y profunda entre maestro y discípulo. Los maestros como los buscadores de la verdad pueden aplicar estas enseñanzas en su propia búsqueda espiritual. El sufismo es una tradición en la que el papel del maestro es crucial. Los maestros sufíes guían a sus discípulos en un camino de autoconocimiento y transformación espiritual. La relación entre el maestro y el discípulo es de profundo respeto y devoción. La iniciación es un momento crucial en la vida de un discípulo sufí. Durante una ceremonia especial, el maestro da la bienvenida al discípulo en el camino sufí. Uno de los secretos del sufismo es la aniquilación del ego. Los sufíes creen que al superar el ego, se pueden experimentar estados de unión con lo divino. La práctica de reconocer y trascender el ego es fundamental en el camino sufí. El sufismo se trata de la búsqueda de la verdad espiritual y la unidad con Dios. Los sufíes emplean prácticas como la meditación, la recitación de nombres divinos y la contemplación para acercarse a la verdad última. En este viaje, se revelan secretos profundos y experiencias místicas. El sufismo ha encontrado seguidores apasionados en Occidente. Muchos occidentales se han convertido en sufíes, adoptando sus prácticas espirituales y filosofía. Esto muestra la universalidad de su mensaje. Si te ha interesado este viaje al corazón del sufismo, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a Filosofía, Historia, Cultura y Curiosidades para más exploraciones. Hasta la próxima.